¡Holi! Bienvenidos queridos un día más al canal, soy Rocío Tigre y vamos a hablar de peliculitas. Bueno, peliculitas en realidad no, voy a hablar de una serie. Creo que he hablado de todas las temporadas a medida que se han ido estrenando. Ya lo hice en su día con Dahmer, lo hice el año pasado con los hermanos Menéndez y este año le toca a Ed Gein. Monstruo, la historia de Ed Gein, de Ryan Murphy, que se ha propuesto hacernos una antología de todos los asesinos emblemáticos, vamos a decir, de la historia y el folclore de Estados Unidos, América. Sentimientos encontrados. Siento que... Dios, o sea, siento que Dahmer fue tan buena y es tan difícil de superar la calidad de Dahmer. O sea, Dahmer parecía casi un docu-crime, o sea, parecía casi un documental de lo bien hecha que estaba, lo bien documentada que estaba. Siento que con los hermanos Menéndez patinó muchísimo Ryan Murphy y metió muchas cosas que nada que ver y que qué cojones estás haciendo, sexualizando a estos dos tíos, dando a entrever incesto entre los hermanos y todo eso únicamente por crear morbo. Y siento que con la historia de Ed Gein ha vuelto a pecar un poco de ahí, o sea, ha vuelto a pecar un poco de la sobresexualización. Con Jeffrey Dahmer lo hizo, pero lo hizo más levemente. O sea, siento que los hermanos Menéndez en absoluto, pero tanto Dahmer como Ed Gein tienen ciertas pinceladas de comportamiento sexual en lo que hicieron. Hay algún tipo de chispa que les movía su propia sexualidad, hacer algo así. Con Jeffrey Dahmer, pues lo sumamente retraído que estaba y lo sumamente interiorizada que tenía su homosexualidad, que en el fondo creo que se sentía un poco culpable por eso. O sea, culpable quiero decir que no era capaz de tener una relación homosexual normal porque sentía que no estaba bien y no se terminaba de aceptar a sí mismo. Y creo que eso es lo que generó un poco de conflicto en su personalidad y por lo que... no por lo que hizo, porque realmente volvemos a lo mismo de siempre. O sea, hay mucha gente con muchos problemas y no vas por ahí asesinando a Tokiski. Pero como que había un patrón interior que era un poco lo que movía, era un poco lo que detonaba ese comportamiento. Y con Ed Gein ha vuelto a pasar. Con Ed Gein... Tío, no puedes sexualizar a un personaje como Ed Gein. O sea, ya cuando se anunció en su momento que Charlie Hunnam iba a ser Ed Gein, fue lo primero que pensé. Lo primero que pensé fue, lo van a sexualizar a tope porque Charlie Hunnam es un tío que está muy bueno, las cosas como son. Yo lo conocí en Hijos de la Anarquía, serie que recomiendo. O sea, es que esa serie para mí fue de mis grandes favoritas. Otros lo habréis conocido por la peli del Rey Arturo, creo que se llamaba, y otros lo habréis conocido por esta serie, porque así funciona, ¿no? O sea, cada cual conoce a los actores en el momento en el que algo suyo se viraliza. Pero que los que conocíamos ya a Charlie Hunnam y ya lo habíamos visto en otros registros y en otras series, en otras historias, sabíamos que es un tío que está muy bueno y es como, ¿cómo vas a poner a Charlie Hunnam a interpretar a semejante personaje? O sea, semejante personaje quiero decir, o sea, el original nada que ver, o sea, nada que ver con Charlie Hunnam. No era un tío atractivo, no era un tío guapo, no era un tío que estuviera bueno, ni estuviera fuerte, ni estuviera cachas, ni nada. O sea, es como el motivo para hacer eso estaba más que claro que iba a ser la sobresexualización una vez más. O sea, el morbo que mueve Ryan Murphy en sus series es lo que no termina de gustarme. O sea, no me gusta que me cuentes una historia
y que la adornes constantemente hacia lo sexual y hacia era una persona normal y era una persona acomplejada y era una persona que no tenía su sexualidad definida y era una persona muy reprimida, como haciendo víctima constantemente a los asesinos y a los monstruos. O sea, la serie se llama Monstruos por algo. Pero en esta temporada se nos plantea la otra visión del prisma, dando a entender que el monstruo realmente es el espectador, que es el que está ahí viendo esto con el morbo de quiero ver esta historia, quiero entender esta historia, me gustan los detalles crudos, me gustan los detalles obscenos, como que el monstruo es la parte que está viendo la historia y no el que la está cometiendo. Es un debate interesante, no te digo que no, pero no es el punto, Ryan Murphy, o sea, de verdad. O sea, esta temporada no sé si ha sido por que le falta chicha, o sea, es una historia que por el año en el que ocurrió, por cómo transcurrieron los sucesos y por el perfil criminológico de Ed Gein, no tiene tanta hemeroteca y no tiene tanto trasfondo como podría tener Dahmer o como podrían tener los hermanos Menéndez, que fue un caso súper mediático en el que los juicios se retransmitieron, estaban todo el día en la televisión. Jeffrey Dahmer, más de lo mismo. Jeffrey Dahmer ocurrió en los 90, los hermanos Menéndez ocurrió en los 80 y aquí tenemos un caso que ocurrió en 1945. O sea, en ese momento no existía tanto documento gráfico como existe con casos más actuales. Por lo tanto, si quieres hacer una serie de 8 capítulos de 1 hora, no es tan fácil rellenar eso como lo fue con Dahmer, que prácticamente hasta se te queda corto, porque es como hay tanto detalle, hay tanto lore, dio tantas entrevistas, contó tantas cosas, su padre habló tanto de la infancia de Jeff, es como que tienes muchísima información y puedes rellenar perfectamente, pero con esta temporada en particular, y no me quiero imaginar la siguiente, porque la siguiente es un caso de 1800 no sé cuánto, o sea, todavía menos documentado y con todavía menos información, es que no te queda otra que rellenar los huecos. Y a mí en esta temporada se me ha hecho muy insufrible. O sea, insufrible. No sé si esto, abordarlo en spoilers, creo que lo haré así. O sea, creo que lo voy a abordar en spoilers. Para los que todavía no hayáis visto la serie. A grandes rasgos, a mí esta temporada se me queda en un 6. Y porque la interpretación de Charlie Hunnam en algunos capítulos es impresionante, sobre todo en, no sé si era el capítulo 6 o el capítulo 7, que ya es cuando nos metemos un poco en la mente de Ed Gein y nos metemos un poco en cómo funciona su mente interna y todo, y descubrimos un poco qué es lo que le pasa y por qué actúa así, porque siento que Ed Gein sí tiene un peso dramático importante y pienso que Ed Gein sí que no es que tuviera un motivo para hacer lo que hizo, pero está mucho más justificado que, por ejemplo, con Jeffrey Dahmer. Por lo tanto, eso que spoilers, el relleno que tiene esta temporada no es ni medio normal. Ya se intuía algo en los pósters promocionales, o sea, salieron X pósters, no sé si 2 o 3, que la frase era: antes de la matanza de Texas existió Ed Gein, antes del silencio de los corderos existió Ed Gein, antes de Psicosis existió Ed Gein. O sea, como eso ya te indica un poco, no por dónde va a tirar la serie, pero sí cuál va a ser uno de los grandes motores de esta temporada, que es la influencia que ha tenido esta persona en el terror contemporáneo o no tan contemporáneo, como pudo ser Psicosis de Hitchcock por los 60. Es un recurso que está guay, me gusta, o sea, es un recurso chulo, porque estás viendo la influencia real en el cine de terror, que está influenciado por un caso real y por una persona real, pero al mismo tiempo ya llega un punto en el que cansa mucho, sobre todo si ya te pones a meterme historias personales, como por ejemplo, yo qué sé, el conflicto que tenía Anthony Perkins mientras hacía Psicosis y todo su conflicto interno con su homosexualidad y todo eso. Ya son historias que me estás contando que no me interesan, porque yo no estoy viendo el cómo se hizo Psicosis, o yo no estoy viendo cómo trabajaba Hitchcock. Yo he venido a ver una
serie sobre Ed Gein. No he venido a ver metacine y no he venido a que me des la turra sobre cómo se influenciaba el cine terror clásico de aquella época. Está bien un guiño de vez en cuando, los guiños están muy bien, pero esos guiños sobreactuados y esos guiños totalmente incrustados en la trama, por cojones, llega un punto en el que te desengancha por completo, sobre todo cuando estás viendo un capítulo en el que la cosa se está poniendo interesante y lo cortan para meterte esto. Y de repente te cortan una escena que está pasando algo, está pasando un asesinato, está pasando una de las idas de olla de Eddie o lo que sea, y te cortan para juntártelo con Psicosis, o cómo se hizo Psicosis, o cómo se hizo El silencio de los corderos. Tío, de verdad, o sea, entiendo de verdad que no tengas tanta chicha para hacer tu temporada. No la hagas tan larga. O sea, es que pienso que la historia de Ed Gein habría funcionado mejor como una película que como una serie de 8 capítulos. Si no puedes hacer 8 capítulos porque no te da la vida, o sea, no te da la trama lo suficiente, no la puedes estirar lo suficiente como para hacer 8 capítulos, haz 5, haz 4, ¿sabes? O mézclalo con otra historia, o sea, o haz una temporada de 2 monstruos que la mitad de la temporada sea una historia y la mitad de la temporada sea otra. No lo sé, pero es muy cansino, o sea, es muy cansino, constantemente lo mismo. Y son cosas que quedan muy palpables, sobre todo, no me acuerdo si es capítulo 3 y 4, capítulo 4 o 5, no lo sé, o sea, porque se entremezclan varias películas, o sea, no solo Psicosis. Quizás en Psicosis es la que más hincapié hacen, porque quizás fue la más influenciada, o sea, todos sabemos. La historia de Psicosis y Norman Bates es literalmente la historia de Ed Gein, o sea, es lo mismo. Entonces, es como que chupan más de ahí, ¿no? O sea, y Hitchcock, que chupa muchísimas cámaras, se me ha hecho insoportable, de verdad. O sea, yo no podía más con esa historia. Pero bueno, vamos a entrar en spoilers ya, porque si no, es que no... Nota que le doy a Monstruo, la historia de Ed Gein, un 6. Mientras que a Dahmer fácilmente le doy un 9 y a los hermanos Menéndez le daría un 7,5. Esta para mí ha sido la más floja. Sí que es verdad que hay muy buenos capítulos en esta temporada y hay cosas muy buenas que desarrollaremos en spoilers, pero se me ha hecho muy floja y lo peor es que siento que la siguiente temporada va a ser incluso peor que esta. Pero dicho esto, vamos a la zona spoiler. Oye, espera un momentito antes de que te vayas y recordarte que me sigas en mis redes sociales para no perderte nada. Subo cositas a Instagram, pongo cositas en Blue Sky, ya sabéis, la nueva X, la que no controla Elon Musk. Y suscríbete, dale like y activa la campanita para que te avise cuando subo un nuevo vídeo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. ¡Mua! Nos presentan al personaje de Eddie Gein, que es un señor de 40 años, o sea, 39, 40 años, que tiene una vida un poco triste y que ha tenido un pasado muy traumático. O sea, la primera escena que se nos muestra en la serie es, vamos a decir, Ed Gein experimentando con su sexualidad y aparece allí su madre, lo pilla en el acto y vas a ir al infierno, eres un pecador, has traído el pecado a esta casa, eres asqueroso, eres un cerdo, tal cual. O sea, ya se nos muestra un poco la figura de Augusta, que era la madre de Eddie, quizás la verdadera villana de esta historia y quizás un poco el detonante de que ocurriera todo lo que ocurrió, porque tú imagínate crecer y tener todo tu desarrollo y toda tu adolescencia a una madre que el sexo es pecado, todas las chicas son unas Jezabel y unas pecadoras y unas prostitutas, solo te va a querer tu madre, aquí no va a entrar ninguna mujer, no vas a tener novia nunca. En una figura sumisa, porque Eddie, si algo que se nota durante toda la serie es que tiene una personalidad como muy sumisa y como muy de agachar la cabeza, o sea, no se antepone y no le lee la cartilla a su madre y no le dice, escúchame, estás loca del coño, me voy de casa porque no hay quien te puto aguante. Sabemos que es una persona como muy noble, como muy sumisa, como muy retraída. Vivir bajo ese yugo constantemente de solo te va a querer tu madre, solo te va a querer tu madre, eres una decepción, me has decepcionado. Crecer con eso, con esa
pedazo de losa. Repito, no es algo que justifique lo que haces, porque hay mucha gente que tiene estos problemas en casa y hay mucha gente que crece con este tipo de imagen autoritaria y no terminan como terminó Ed Gein. Pero sí me parece un serio detonante y un serio motivo para terminar como terminó Ed Gein. Ocurre una serie de sucesos, el hermano de Ed Gein muere, en la serie te muestran que Ed Gein fue el que mató a su hermano, después ocurrió lo del incendio, esto no está probado, por lo visto se le hizo autopsia, se vio que tenía un golpe en la vida real, quiero decir, pero se dijo que la causa de la muerte había sido un fallo respiratorio de inhalar tanto humo, o sea que la causa real de su muerte fue el incendio. O sea, eso es lo que se sabe y lo que hay en los registros actualmente. No sabemos si de verdad Ed Gein lo mató o si simplemente tuvieron una pelea o lo que sea y el tío se quedó inconsciente y ya se murió por inhalar humo, no lo sabemos. Después de esto, la madre de Eddie tiene un ictus y se queda prácticamente en cama. Se queda con media cara paralizada, todo eso, y Ed Gein tiene que cuidar de ella. O sea, Eddie tiene que cuidar de ella, tiene que hacerse cargo. La madre, su personalidad nunca se ve calmada. O sea, sigue siendo una auténtica zorra y sigue siendo una auténtica señora del infierno completamente. Lo tiene completamente atado, completamente sometido, incluso estando enferma. Y yo creo que el giro da cuando la madre de Ed Gein muere y Eddie se ve solo y se ve sin la figura materna y se ve sin esa figura de autoridad y esa figura que lo encarriaba un poco. O sea, se siente perdido, se siente huérfano y esa ansia y esa necesidad de tener a su madre siento que es lo que le hace hacer estas cosas. O sea, después de haber investigado mucho y tal, se especulaba un montón con que si es que era un transexual, que quería ser una mujer, que tal, que cual. Después de haber visto algunas entrevistas y haber escuchado algunas cosas y haber leído algunas cosas, Ed Gein no quería ser una mujer, Ed Gein quería ser su madre. O sea, Ed Gein estaba tan obsesionado con su madre que quería ser ella. Y quería recrearla a ella y sentir que estaba siempre con ella. Por eso desenterró ese cadáver, que no pudo desenterrar el de su madre, pero desenterró el que estaba al lado. Se lo llevó a casa como si fuera su madre, la tuvo en una silla, pudriéndose, pensando que era su madre y escuchándola como si fuera su madre, porque necesitaba sentir esa seguridad de mi madre está en casa. Es que es muy triste, colega, es muy triste. O sea, imagínate estar así de jodido de la cabeza, de sentirte perdido a unos niveles, de tengo que desenterrar un cadáver para tener una presencia de autoridad femenina en mi casa. What the fuck. Al mismo tiempo que en la serie Eddie empieza a experimentar con la necrofilia, que esto es algo que no está demostrado. Jamás Ed Gein admitió haber sido necrófilo. Jamás hubo pruebas de ningún tipo de que los cadáveres fueran asaltados sexualmente. Jamás hubo prueba de esto, pero en la serie se da a entender que sí. ¿Por qué? Sobresexualización del personaje de Ed Gein una vez más, como cuando aparece con la lencería puesta y todo eso. Eso es algo, o sea, lo de la lencería, lo de ponerse lencería y tal, no lo puedo confirmar 100% que fuera falso. Eso puede que fuera cierto, no lo sé. Pero todo el tema de la necrofilia, todo eso es completamente falso y está metido en la serie únicamente por el morbo. Hasta ahí, ok. Al mismo tiempo que Eddie está lidiando con esto, tenemos a la figura de Adeline. Figura controversial. He tenido que investigar para encontrar información sobre esta persona, y esta persona era igual de hambrienta de fama en la vida real como lo es la de la serie. O sea, en un principio dijo que ella era íntima amiga de Ed Gein, que habían tenido intimidad y todo.
y al poco dijo que no, o sea, en cuanto vio que se podía ver salpicada por lo que había hecho Eddie y demás, dijo que no, que solo lo conocía de haberle visto un par de veces, que no eran íntimos ni nada, o sea, la tía era igual de hambrienta de casito como es en la serie. Pero su figura en la serie es muy ambigua, en el sentido de... Está claro que la figura, o sea, el personaje existe de verdad y el personaje que vemos en la serie es un personaje que existe, no es imaginario, pero lo que sí es imaginario es la relación entre Eddie y Adelaide. Yo pienso que es algo que Eddie refleja y que Eddie está de Lulu perdido y se imagina todo eso. Adelaide es un poco... la que empuja a Eddie a hacer muchas de las cosas que hace en la serie. O sea, lo de desenterrar cadáveres, lo de desenterrar a esta señora que era amiga de su madre que murió. Ella es la que le dice desentiérrala, fóllatela, todo eso. Pero esa relación íntima que ellos dos tenían, pienso que es todo la mente de Ed Gein. O sea, la mente de Ed Gein es una cosa muy rota, muy fragmentada. Eso se puede ver en capítulos 6 y 7, cuando ya le dan un diagnóstico y cuando ya le dicen, mira, tienes esquizofrenia, tienes un trastorno de múltiple personalidad y todo eso. Y ahí es donde vemos realmente a Ed Gein totalmente fragmentado y es como darte cuenta de qué es lo que pasa, ¿no? Pero antes de todo eso, Ed Gein cometió 2 asesinatos y se demostró que desenterró 9 cadáveres. ¿Qué hacía Ed Gein con su víctima? Pues las despellejaba y se hacía menaje de casa con la piel de su víctima. Se hacía lámparas, se hacía sillas, se hacía cinturones, se hacía un traje entero de mujer, se hacía cabeza reducida, se hacían máscaras con las cabezas y con el cuero cabelludo. Ese era su pasatiempo y de hecho en un capítulo, el capítulo que le detienen y el capítulo que le hacen esa pequeña primera entrevista, él dice, solo soy un chico con un hobby, un poco raro pero un hobby. O sea, así es como lo ve él, ¿no? O sea, en mi tiempo libre pues despellejo cadáveres y me hago pues... Me hago un chalequillo para ponérmelo encima de mi cuerpo y parecer que tengo pecho. O sea, qué creepy, de verdad. O sea, algo que sí me ha gustado mucho de la serie en la parte de Ed Gein es la atmósfera, esa atmósfera opresiva, esa casa oscura llena de mierda, llena de mugre, todas las cosas desordenadas, los restos humanos por ahí desperdigados, o sea, totalmente. O sea, no era una persona equilibrada o no era un asesino de estos fríos metódicos que llevan un método para que no les pillen y que... No, o sea, el tío era un desastre, o sea, no sé cómo no le pillaron antes, o sea, su casa era un completo desastre, una pocilga, todo por ahí tirado, y en su tiempo libre pues venga a coser piel humana. Pero cometer asesinatos como tal, cometió 2, el de la tabernera y el de la señora de la ferretería, que ambas historias... bueno, toda esta historia con la señora de la ferretería no está confirmado. Una vez más, esto ha sido completamente inventflix por parte de Ryan Murphy. Toda esta historia en la que Ed Gein tiene intimidad con ella y tienen sexo y ella es como que él le enseña el mundo de la lencería y él se pone lencería. Todo esto no está demostrado y una vez más, pues eso, ¿sabes? Rascar morbo y rascar a toda la gente enferma que quiera ver esto, porque pues sí, cometió esos 2 asesinatos. Son los únicos 2 asesinatos que se le atribuyen a Ed Gein como tal. O sea, sí es verdad que se encontraron muchísimos restos humanos en su casa, pero todo procedía de desenterrar cadáveres, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando se encuentran a la señora de la ferretería, que esto, por cierto, es real, aparece su hijo, el hijo de esta señora, que es policía, y se la encuentra colgada, abierta, en canal y colgada con unos ganchos de los pies, decapitada. Eso sí que fue 100% así, fue literal. Y tíos, es que esto, qué movida, porque, o sea, algo que hace la serie
no es que quieras justificar a Ed Gein, pero todo el rato que lo ves en pantalla no es como, no, esta persona no tiene un perfil de asesino en serie. O sea, esta persona es una persona que está desequilibrada, pero es un tío que se le ve tierno, que se le ve noble, se le ve que quiere ayudar a la gente, se le ve dispuesto a cooperar, se le ve se le ve un buen tío. O sea, no es un puto loco como era Ted Bundy, por ejemplo, o como era, yo qué sé, el Gacy el que se vestía de payaso. O sea, tiene un perfil de persona normal. Y después entras en su casa y te encuentras la mayor monstruosidad que te puedes encontrar en la casa de alguien. Que si ya era macabro lo que había en la casa de Jeffrey Dahmer, tú imagínate entrar en una casa y encontrarte lámparas de pieles humanas, máscaras de caras humanas, sillas cosidas con piel humana con pezones, un cinturón de pezones. Tú imagínate encontrarte todo eso en casa de un tío que parecía un tío normal, parecía un tío incluso amable, simpático, un poquito raro, pero un poquito raro en plan retraído y eso, no una mala persona. O sea, te quedas completamente... O sea, la sensación del espectador viendo todo esto es como, es que no me puedo creer que esta persona haya hecho esto, y al mismo tiempo es que me da pena. O sea, cuando ya está en el psiquiátrico porque a Ed Gein le hicieron un polígrafo, porque él mismo pidió que le hicieran el polígrafo, y él en el polígrafo salía que no mentía. O sea... Era como que decía, no, yo no he matado a estas personas, no he hecho esto, no he hecho lo otro, tal. Y no salía que mintiera. ¿Qué pasa? La mente de Ed Gein estaba tan fragmentada y tenía un trastorno tan bipolar de esquizofrenia pura que cuando no estaba poseído por ese monstruo que hacía todo esto, era una persona normal. Y él no concebía que había hecho todo eso. O sea, era como... Yo no he hecho esas cosas. Entonces cuando hizo el polígrafo, con su personalidad normal, salía que no mentía. ¿Qué pasa? Le hicieron un estudio psicológico y salió que el tío tenía una pedazo de esquizofrenia y un pedazo de trastorno bipolar, que dijeron, este tío no era consciente ni de lo que estaba haciendo. A este tío no se le puede meter en la cárcel porque no podemos condenar a una persona tan enferma mentalmente. Lo que hicieron fue meterlo en un psiquiátrico, y en el psiquiátrico ya empiezan a medicarlo y todo eso, y empieza a mejorar y se convierte en una de las personas más cooperativas y en uno de los mejores internos. Un amor de persona que da incluso ternura viendo la serie. O sea, le ves ahí viejito, cooperando, y es como, me da ternura esta persona y me da pena que todo lo que ha sufrido en su infancia y en su adolescencia le haya llevado a cometer los crímenes que ha cometido. Pero para mí no es un asesino en serie, solo cometió 2 homicidios. Para mí un asesino en serie es cuando cometen más de 3 o 4, ¿sabes? Para mí era un homicida puntual, que cuando se quedaba sin cadáveres, porque esto es algo que se da a entender en la serie, que era un pueblo tan pequeño que ya llega un punto en el que te quedas sin cadáveres frescos que poder usar para tu hobby, pues tenía que matar porque se quedaba sin producto, básicamente. Era horrible lo que hizo, evidentemente. No está justificado, evidentemente. Pero no es una figura tan horrible como pudo haber sido Jeffrey Dahmer o como podría ser Ted Bundy. ¿Por qué menciono tanto a Ted Bundy? Porque, tíos, los últimos 2 capítulos son un auténtico caos. Te empiezan a meter a los Mindhunter, que yo cuando vi a los Mindhunter dije, ¿qué? O sea, yo, fanática de Mindhunter, una de mis series favoritas, yo cuando vi a los de Mindhunter, que por cierto ya me podríais haber puesto también a los actores originales, no sé, me ponía a los actores de la serie original y el grito que pego yo lo escucha Ed Gein desde su tumba. Y una vez que te metes a los Mindhunter, se da a entender en la serie, que yo no sé si esto es verdad o no, si alguien lo sabe que me lo diga en comentarios, se da a entender que a Ted Bundy lo pillaron porque el perfil criminológico de la mente de Ted Bundy ayudó Ed Gein. O sea, gracias a Ed Gein pillaron a Ted Bundy. Hasta donde yo sé, la historia no es así, pero si alguien conoce este detalle específico, que me lo deje en comentarios, que me interesa. Me parece Inventflix, así a simple vista. O sea, Ted Bundy es
uno de los asesinos en serie que más me interesan. Me he visto los tapes, me he visto películas, me he visto todo lo que hay de Ted Bundy, lo he visto, porque es un asesino que de verdad, o sea, era un trozo de mierda y era una de las personas más asquerosas e infames, pero el tío era brillante en lo suyo, o sea, brillante. Brillante al nivel de escaparse 2 veces de la cárcel, o sea, que imagínate. Entonces me parece, o sea, yo ese dato de que Ed Gein había estado involucrado en su captura no lo conocía. Por eso digo que me parece Inventflix, porque sé que esta serie tiene mucho Inventflix de fondo. O sea, se han inventado muchas cosas. Y ahora vamos al tema del cine y a cómo está enlazado en la serie. Están bien algunas pinceladas, algunos guiños. Por ejemplo, el guiño a la matanza de Texas, cuando Ed Gein atrapa a la niñera, que esto una vez más no está confirmado, que Ed Gein matará a esa niñera. Ese asesinato por toda la cara se lo ha atribuido Ryan Murphy a Eddie por toda la cara. Hay un momento que con el cadáver de su madre coge un martillo y empieza a intentar martillearla, y esto lo juntan con la escena de la matanza de Texas, que es exactamente igual. Que de hecho con la escena con la que intentan solaparla parece la escena de la película, y en cambio llega un punto en el que la cosa gira y en realidad es una escena de como que están grabando en el momento, o sea, como un making of. Qué chulo ese recurso me gustó mucho, me pareció muy guay. El recurso del silencio de los corderos con Buffalo Bill, bueno, pero el peor sin duda para mí ha sido todo lo de Hitchcock, toda la narrativa de Hitchcock, dando a entender que el ser humano es un monstruo, que el ser humano ya no quiere películas de miedo con entes fantasmales y cosas así, que quieren historias reales y que quieren historias morbosas y que quieren el morbo y que quieren la sangre. Todo eso me parece tan pedante, tío, tan pedante y tan... me pareció que sobraba. O sea, todo Hitchcock sobraba en esta... Teniendo en cuenta que Psicosis es probablemente, de todas las películas que ha influenciado Ed Gein, la más influenciada. O sea, hasta ahí lo puedo entender. Pero toda esa narrativa y todos los minutos en pantalla que tiene Hitchcock y que tiene Anthony Perkins, y toda la historia de Anthony Perkins, que está traumatizado porque es homosexual y todo eso. Chico, qué pereza. O sea, no he venido a ver eso. O sea, he venido a ver a Ed Gein. Es su serie, dame su historia. No me des todo esto. O sea, está bien que me enseñes un poco, en plan de, pues mira, pues esta película estuvo influenciada, tal. Pero tanto metraje. O sea, es que había capítulos que literalmente las historias de Hitchcock eran casi medio capítulo. Tío, pues relléname la serie con otra movida. O sea, si te vas a poner a inventar, porque más del 50% de esta serie es Inventflix completamente y es inventado. Si te vas a poner a inventar, por lo menos invéntame sobre Ed Gein, ¿sabes? Que estoy viendo su puta serie, no lo sé, llámame loca. Todo eso, o sea, todo eso, el metacine tal, exceptuando la parte de la matanza de Texas, que a pesar de ser Psicosis la más influenciada, yo creo que la historia que todo el mundo relaciona con Ed Gein es en realidad la matanza de Texas. Exceptuando eso, todo lo demás. Después lo de Ed Gein con la motosierra. Pero si Ed Gein no mataba con la motosierra, ¿qué me estás contando? Si de hecho Ed Gein, cuando está colaborando con los Mindhunters, lo dice en plan, no, porque esta motosierra no funciona tal cual. No mataba a la gente con una motosierra. O sea, a lo mejor después los cadáveres los manejaba con la motosierra, pero no mataba con la motosierra. Ed Gein no persiguió a nadie con una motosierra en su puta vida. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Bueno, y la escena final de la serie, cuando ya Ed Gein muere, todo eso, y sale su tumba, y salen estos críos profanando su tumba, esa ida de olla febril de... Todos los asesinos en serie, asesinos en serie, porque hay muchos asesinos en serie que se ven en el último capítulo que afirman haber sido influenciados por Ed Gein. Bueno, si tú lo dices, o sea, yo no creo que Ted Bundy estuviera influenciado por Ed Gein. O sea, que cometió necrofilia y que cometió este tipo de cosas, sí. Que fuera influenciado por Ed Gein, no lo creo. De hecho, estoy segura de que no.
empiezan a aparecérsele a uno de los chavales, como a perseguirlo, y ya al final del capítulo se ve a Ed Gein, al fantasma de Ed Gein con una motosierra haciendo el bailecito de la motosierra de Leatherface al final de la matanza de Texas. Y es como, tío, todas estas florituras, ¿para qué? O sea, es que me estás contando. No es que no peguen con la serie, es que le quitan realismo a la serie. Porque al final me estás dando un Vengadores de asesinos en serie. ¿Qué es esto, Ryan Murphy? Espero de verdad que la siguiente entrega la hagas mejor, porque es que una historia tan buena, con un personaje hasta cierto punto carismático como Ed Gein, ya toda la parte en la que se desarrolla su psique, todo eso está muy guay, da muchísima pena. Hay momentos de llorera incluso, o sea, cuando la escena en la que el psiquiatra le dice a Ed Gein lo que le pasa, yo casi me pongo a llorar. O sea, lo pasé muy mal, me dio muchísima pena, porque ves a una persona completamente perdida, un paleto absoluto, o sea, porque era un paleto, las cosas como son, sin entender lo que le estaban explicando, en plan de, es que no sé quién soy. O sea, estoy tan roto y tan destruido por dentro que no sé quién soy y no sé por qué he hecho las cosas que he hecho y ni siquiera estoy seguro de haber hecho las cosas que decís que he hecho. O sea, lo ves tan perdido, tan poca cosa, tan destruido que da una lástima y una pena. Es una historia tan buena y es un personaje tan... que puede hacer empatizar tanto al espectador, que me da lástima que algo así lo hayas tenido que estropear con yo qué sé, con las mierdas de los asesinos en serie en plan Avengers, el asesino este que tiene tetas, que me parece asqueroso, tío, que es que horrible, de verdad. Toda la historia de la zorra de Buken, en fin, la tía esta, la nazi, la que hacía estas cosas o sea, hacía lo que hacía Ed Gein con judíos. Todo eso, o sea, todas esos adornos que al final siento que le han robado la serie al propio Ed Gein. O sea, al final le han robado su propia historia a Ed Gein y le han robado minutos de protagonismo a Charlie Hunnam, que ha hecho un trabajo de 10. Pero bueno, chicos, no sé, sentimientos muy encontrados con esta serie. Ya vosotros me diréis en comentarios qué os ha parecido. Para mí esta antología va así. O sea, es muy difícil superar Dahmer, porque Dahmer está bien hecha de verdad. O sea, Dahmer, todo en Dahmer. O sea, toda la historia de Jeffrey Dahmer, todo el personaje de Jeffrey Dahmer, Evan Peters como Jeffrey Dahmer también hizo mucho, pero está cuidada al detalle mucho más que todas estas, que ya te pones a inventar, porque ya no sabes qué meter, a inventar. Y en fin, para mí esta temporada no ha sido un completo desastre, porque las cosas que están bien hechas están muy bien hechas, pero siento que están muy desaprovechadas. Y nada, vosotros abajo en comentarios contadme qué os ha parecido, si os ha gustado, si no os ha gustado, qué os parece la figura de Ed Gein, os dio pena o no os dio pena, como me pasó a mí. Contadme todo abajo en comentarios, que me interesa mucho leeros. Gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, dame un like, sigue en mis redes sociales para no perderte nada, y a ti, querido, te veo por aquí próximamente. ¡Mua!